primeras patologías que tiene la segunda causa de mortalidad materna es eso que usted está viendo en pantalla, que se llama enfermedad hipertensiva que se asocia al embarazo. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la primera causa de muerte? Que se muere una paciente embarazada. ¿Por qué se muere una paciente en estado de gestación? ¿Ah? Ya, y eso significa que se va a morir por aborto, pero ¿por qué? Por sangrado. Hemorragia. Eso, la primera causa. Y la segunda causa es esto. Esto se denomina los famosos trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Que ustedes alguna vez han escuchado hablar, doctor, yo escuché hablar acerca de la preeclampsia. ¿No es cierto? Entonces, ¿pero qué será estos trastornos hipertensivos que se asocian al embarazo? Un médico francés denominado el señor Claudio Bernet nos decía lo siguiente: el que no sabe lo que busca, difícil va a entender lo que vaya a encontrar. ¿Me entendés? Si no sabes lo que vas a buscar, ¿cómo lo vas a buscar? Y hablar de preeclampsia, doctores, es hablar de una emergencia. No le dice a la paciente si usted sabe, dice que actúe. Ahora necesita que actúe. Pero ¿cómo va a actuar? Si no sabe cómo se presenta. La preeclampsia, doctores, por si acaso, tiene una mortalidad del 50% en los niños y tiene una mortalidad materna del 30%. ¿O se mueren los niños? ¿Es frecuente? Claro que sí. Yo diría muy frecuente. Este cambio de clima ya me pueden hacer preeclampsia. Entonces empezamos a definir qué estamos hablando de este tema. Los trastornos hipertensivos del embarazo, doctores, es hablar de una enfermedad multisistémica. ¿Saben qué significa esa palabra multisistémica? Va a afectar a diferentes organismos, ¿no es cierto? Con evolución variable. Esto significa que no todas las pacientes que me va a hacer preeclampsia, si ella me hizo preeclampsia una primera vez, ella no va a evolucionar de la misma manera. ¿Qué tan frecuente es? La epidemiología nos dice, como les decía, tiene un porcentaje de un 10% de todas las embarazadas. Quiere decir que de 100 embarazadas, 10 me van a hacer preeclampsia. ¿Qué tanto? 30% de mortalidad materna, 50% de mortalidad fetal. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Quiénes son las pacientes candidatas a hacer preeclampsia? Pacientes con diabetes, pacientes obesas, embarazos múltiples, las primeras. La paciente con DPPNI, ¿se acuerdan qué era eso? DPPNI. Desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada. ¿Ya? Bien. Doctores, tenemos que ponerle nombre y apellido a los trastornos hipertensivos del embarazo. No todo se llama preeclampsia. ¿Cómo vamos a clasificar? Pregunta de examen. Clasificación. Vamos a empezar a clasificar de la siguiente manera. Como número 1, vamos a conocer que es una hipertensión crónica.
una hipertensión estacional o transitoria. Vamos a hablar prácticamente de qué es preeclampsia y vamos a hablar de una hipertensión crónica que sobreagrega preeclampsia. ¿Ya? Así se clasifican los trastornos hipertensivos del embarazo. Ojo con esto. No todo se llama preeclampsia. Vamos a dar ejemplos sencillos. ¿A qué llamamos hipertensión crónica? A todas pacientes antes del embarazo ya tenía hipertensión arterial. Una hipertensión. ¿Ya? Esto es una hipertensión crónica. No fue producto del embarazo. ¿Era hipertensa? Hipertensión crónica que sobreagrega preeclampsia. ¿A qué se llama hipertensión gestacional o transitoria? Aquella paciente estando embarazada mayor a las 20 semanas empieza con aumento de la presión arterial. Doctor, se me hincharon los pies, hay edema, pero lo característico es que no tiene proteinuria. Y eso significa que no hay daño a órgano diana. ¿Saben cuáles son los órganos diana? Cerebro, corazón, Riñón. ¿qué más? Riñones. Riñones, Pulmones. etcétera, ¿no? Esa es una hipertensión gestacional y que acabado el embarazo se resuelve el problema de la hipertensión. ¿Ya? Acabó el embarazo, no tiene más hipertensión. Ahora, ¿qué es una preeclampsia? Es toda paciente mayor a las 20 semanas de embarazo, obviamente, que presenta hipertensión, presenta edemas y presenta proteinuria. Y con eso hay, aquí sí hay daño a órganos dianos, órganos blancos. Aquí vamos a tener afectación del cerebro, del corazón, del pulmón, del hígado, porque es una enfermedad multisistémica. Y por último tenemos la hipertensión crónica que se le sobreagrega la preeclampsia. ¿Cómo sería eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Una paciente que antes del embarazo presentaba hipertensión y que llegado al embarazo presentó lo que usted mencionó, los síntomas o signos de preeclampsia. Paciente que ya era hipertensa, pero una hipertensión crónica, tomaba sus medicamentos. Pero a partir de la 20 semanas, hipertensión, Edema edema, y proteinuria. proteinuria. Así de sencillo. A partir de esta semana de gestación. ¿Ya? Y tiene la misma característica. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la clínica? La clínica es muy importante, doctores. ¿Saben de lo que pasa acá en el tema de la preeclampsia? Es la disminución del flujo sanguíneo. Tu paciente va a tener cefalea. Doctor, veo borroso, veo como si tuviera chispa. Hay acúfenos
tinnitus, ofeno y epiglottal. Algo que me estaba olvidando y es muy importante. ¿A partir de cuándo hablamos de hipertensión? No solo de acá, en donde dice. ¿A partir de cuándo hablamos de hipertensión? ¿Cuáles son los valores? Ustedes que llevan medicina interna. 140, 90, más o menos. La última guía ha sido de 140. Arriba de 140, arriba de 140. Es considerado En obstetricia, doctores, se manejan dos tipos. Usted va a tener una preeclampsia cuando tenga una presión de 140-90, denominado sin criterio de severidad. Cuando usted tenga una presión de 160, arriba de 160, 110, usted va a tener con criterio de severidad. ¿Y cuáles son los criterios de severidad? Aquí los estoy presentando. Cuando su paciente empieza a tener, doctor, me duele mucho la cabeza, veo borroso, me zumba el oído, tengo ganas de vomitar y me duele la boca del estómago, es que hay daño a órgano diana. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Ve? Y usted me lo va a clasificar de la siguiente manera. Tiene una presión de 140-90 y no tiene ninguno de estos síntomas, no hay criterio de severidad. Tiene una presión de 160-110 y viene con dolor de cabeza, ganas de vomitar, pecho y pito, le suma al oído, está con criterio de severidad. ¿Ya? Ahora, una de las preguntas que siempre les hago: ¿por qué el dolor en la boca del estómago? ¿Qué podría pensar si una paciente viene y usted le toma la presión, doctor, está haciendo 200, 110, digamos? Le duele la cabeza y le dice, doctor, me duele acá, justo acá me duele. ¿Qué podría pensar usted? Hipertensión. No, o sea, el hecho de que la paciente venga y le refleje, doctor, me duele aquí la boca del estómago. Gastritis. Puede ser gastritis, puede ser un cólico, ¿lo ves? Puede ser una úlcera, pero no tenemos que dejar sobrepasar ese síntoma principal. ¿Por qué? Ya le dije yo, tenga cuidado, puede afectar cerebro, corazón, riñón, pulmón, hígado. Ahora, ¿qué pasa? En el hígado, jóvenes, la falta de riego sanguíneo y el aumento de la resistencia periférica de la sangre va a hacer que se rompa uno de los vasos perilobuliares del hígado y se va a formar ahí un pequeño hematoma. ¿Me entienden hasta ahí? Y dice que hay una capita cristalina que recubre el hígado. ¿Saben qué se llama? Cápsula de Gleason. Muy bien. Esto habíamos dicho en la primera oportunidad que la sangre irrita, molesta. Entonces, estos hematomas van a crecer y va a llegar a la cápsula de Gleason y va a producir este dolor a nivel del epigastrio por irritación. Eso se llama signo de Chaucier. Signo de Chaucier, que significa irritación de la cápsula de Gleason. Y esto significa lo siguiente: inminencia de que tu paciente está a punto de convulsionar. Inminencia de eclampsia. Si tu paciente viene con una presión por las nubes, tiene dolor de cabeza, zumbido en los oídos, ganas de vomitar y epigastralgia,
Tu paciente está con signo de Chaucier, tiene hemorragia periúrica del hígado y está a punto de convulsionar. Está a punto de entrar en una eclampsia. No me vayan a clasificar eclampsia como trastorno hipertensivo. La eclampsia es una complicación y la eclampsia es igual a convulsión. Va a convulsionar. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Cefalea, acúfeno, tinito, cofeno, epigastralgia. ¿Ya? Bien. A ver. Ahora, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? ¿Qué es lo que voy a necesitar en mi paciente? Diagnóstico siempre, doctores. La clínica siempre. La clínica, perfecto. Como número uno, lo que está reflejando la paciente. Una paciente de 260, 140, no sé, la presión arterial elevada, ¿no es? Sí. Presión arterial elevada, hay edema, hay proteinuria. Esa es la clínica y los síntomas de baja. Laboratorialmente, ¿qué le pediríamos a una paciente si sabemos que hay afectación de órganos diana? Bien, vamos por un hemograma completo. Hemograma completo. Si está afectado el hígado, ¿qué le pedirían? Función hepática. Muy bien, y eso significa TGO, TGP. Si está afectado el riñón, ¿qué le pedirían? Función renal, urea y creatinina. Urea, creatinina. ¿Qué le vamos a pedir si está afectado también el tema del hígado? Transaminasa, ¿no es cierto? Coagulograma, donde está coagulando. Y alguien que no me preguntó fue, doctor, ¿qué es esta proteinuria? ¿De dónde saca eso? Examen general de orina. Claro. Usted me lo va a pedir en un examen de orina, algo que se llama proteinuria de 24 horas. ¿Qué significa eso? Me la va a hacer orinar a la paciente, todo lo que vaya a orinar me lo va a recolectar. Empezó hoy, son a 4:30, hasta mañana 4:30 de la tarde, todo lo que orinó. Y vamos a ver cuánta es la cantidad de proteína. Cuando le hablamos de proteinuria, cuando el valor sea mayor a 300 miligramos en 24 horas. Esta fuga de proteína se está yendo al tercer espacio, por eso es que tiene usted edema. ¿Ya? ¿Me entienden hasta ahí? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, duda? Bueno, ahora hablemos de lo que realmente necesitan ustedes saber. ¿Qué van a hacer? Doctor, ¿ahora qué hago con esa presión? Llamo a un médico, la subo a la ambulancia. ¿Qué voy a hacer ahora? O si peor aún convulsiona. A ver, tratamiento. ¿Qué harían ustedes si tienen una paciente con esa presión? Lo primero que harían, ¿qué se le viene a la mente? Antihipertensivo. Claro, antihipertensivo. Bueno, bien, vamos a utilizar antihipertensivo. Ya, dicen que vamos a utilizar antihipertensivo. Bien, vamos a conocer ahorita. ¿Algo más? ¿Utilizaría algo más? ¿Qué te hace convulsión? Diurético. ¿Qué haría si convulsiona? Con esa presión 160 días. Ella ahorita me convulsionó. ¿Qué es lo que haría? ¿Han visto convulsionar una vez a un paciente? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Le metemos los dedos a la boca? Sí. Cúbito lateral. Bien, Exactamente. el cúbito lateral. ¿Qué cúbito lateral? ¿Izquierdo o derecho? Siempre en posición de seguridad. Bien lo que está diciendo el doctor.
qué lado la pongo a la paciente? Una embarazada que me empezó ahí a temblar. Ahí. Izquierdo porque un bebé. Eso. ¿Por qué? Bien. Siempre de cúbito lateral izquierdo. ¿Por qué no derecho? Porque todo el peso uterino va a comprimir la vena cava y va a disminuir la perfusión. Siempre todo al lado izquierdo. Bien. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que primero tener en cuenta la paciente? Para hacer el tratamiento, doctores, y algo que me decía el doctor, primero tenemos que saber medir la presión arterial. ¿Con cuántos valores nosotros vamos a hablar ya de estado hipertensivo? ¿Con cuántos valores yo? Viene la paciente, le mido 140/90. ¿Le digo que es preeclampsia? ¿Le digo que es hipertensión crónica? Si no, ¿qué hago? Dos valores, doctores. Intervalo de 15 minutos. Con dos valores de 140 ya puedo catalogar a la paciente de hipertensa. La literatura antes nos hablaba que en 4 horas usted le vuelve a repetir. Ella viene, está embarazada, tiene 34, 35 semanas, no sé, pero viene y le mido la presión 140/90. ¿Le digo que es hipertensa? Por ahí solamente el remedista con la presión alta, porque hay la presión de bata blanca, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tal vez le tomo un café, tal vez discutió con el marido, qué sé yo. No. 15 minutos, 5 minutos máximo, déjenla reposar y ponerle la presión. Vuelve a salir 140, ya. A eso ya no hay forma. Hipertensa. Perfecto. Y veo la característica, ¿no? Que tiene la paciente. Bueno. Con dos valores de 140/90, doctor, estamos hablando de hipertensión. Bueno. Entonces el doctor me dice, doctor, póngale pues entonces, bájale la presión. ¿Qué medicamentos antihipertensivos ustedes conocen? Están los YECA. Bien, YECA, buena palabra lo que me dices. Por si acaso, doctores, los YECA no se utilizan en el embarazo. No me van a dar nunca a una paciente enalapril, captopril. ¿Ya? YECA, ¿por qué? Atraviesa la membrana placentaria y produce malformación. Me van a dar beta bloqueantes. Bueno. A ver. ¿Qué medicamento me pueden dar? Medicina. Bien, bien. Vamos a dar medicamentos que son hipertensivos, pero hipertensivos de emergencia. ¿Ya? ¿Quiere bajar la presión? Porque está con 200, 110, no sé yo. Perfecto. Nifedipino. ¿Qué es nifedipino? Bloqueador de los canales De calcio. ¿De cuánto viene el nifedipino? Eso, muy bien, de 20 miligramos. Damos cada 15 minutos por una dosis no mayor a 60 miligramos, dosis máxima. Doctor, no tengo nifedipino. Póngale hidralazina. De 5 a 10 miligramos, endovenoso. Dosis máxima 50. Doctor, no tengo hidralazina, no tengo nifedipino. Estamos utilizando Sí, hoy en día 15. la 15 Ventalol. Eso leo yo, 15. La Ventalol de 20 miligramos cada 15 minutos, no máximo de 80 miligramos. Ya, endovenoso. 7 miligramos. Estos son considerados antihipertensivos de emergencia. Cuando usted quiera dar un antihipertensivo de mantenimiento, el mejor que nosotros utilizamos se llama alfa metil 2.
¿Por qué no le doy, doctores, de inicio alfa-metildopa? Porque esto recién actúa a las 4 horas por administración. Si usted me le da a una paciente con 160, 110, a las 4 horas ya está espumeando. ¿Ya para qué? ¿Ya? Este es el mantenimiento. Cuando usted me la estabilizó, me la deja después con alfa-metildopa. ¿Hasta cuánto tiempo hay que dar alfa-metildopa? Hasta las 6. La literatura nos dice que 6 semanas postparto se debería acabar la preeclampsia. Hasta las 6 semanas postparto usted me la deja con alfa-metildopa. Usted le suelta el alfa-metildopa, las presiones deberían estabilizarse. Pero doctor, sigue con la presión alta. Cuando su paciente tenga presión alta postparto, ahí ya le quedó el señor, debe ya ahora sí inyecta, porque su paciente quedó como complicación, como una hipertensión arterial crónica de por vida. ¿Ya? Esa es la complicación de la preeclampsia. Cuando no recupera sus presiones normales 6 semanas después que termine el embarazo, queda como hipertensa crónica de por vida. Ahí usted ya le puede dar la enalapril, losartán, carvedilol, todo eso. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Bueno. Empezó a convulsionar. No pudo detener la presión. Entró en una complicación que se llama eclampsia. La preeclampsia tiene 2 complicaciones. La primera es la denominada eclampsia. Eclampsia habíamos dicho que son convulsiones. Tiene las presiones altas y empezó a convulsionar. ¿Qué hay que darle? Un anticonvulsionante. ¿Qué tipo de anticonvulsionante conocen ustedes? ¿Ah? Creo que es por generación. ¿Nunca visto para los niños que le ponen? Diazepam, una benzodiazepina. En obstetricia, doctores, el mejor neuroprotector que tiene se llama sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio viene en dosis de 1 gramo. ¿Cómo vamos a actuar? De la siguiente manera. Se debe colocar algo que se llama el método SUSPAN. Este método SUSPAN va de la siguiente manera. Vamos a colocar una dosis de ataque de 4 gramos endovenoso en 20 minutos. Si yo le digo que vamos a colocar 4 gramos, ¿cuántas ampollas vamos a utilizar? Si viene de 1 gramo, 4 ampollas. El método SUSPAN dice que usted tiene que utilizar 14 ampollas. ¿Cómo la vamos a distribuir? Ya, de la siguiente manera. Primero, como dosis de ataque, 4 gramos directo en polvo, en la vena. 20 minutos que se lo pasa. Y las otras 10 dosis de mantenimiento. Los 10 gramos a un goteo de 33 gotas por minuto. Esto tiene que quedar 48 horas postparto. No se continúa porque también puede convulsionar después del parto. 48 horas se tiene que quedar con sulfato de magnesio. En ese momento, cuando es terminado el embarazo, hasta 2 días posteriores. Ahí hay clase postparto. Algo que hay que tener cuidado con este medicamento es que deprime el sistema respiratorio. ¿Qué significa eso? Usted me la puede intoxicar con sulfato de magnesio. ¿Cómo se va a dar cuenta? Doctor, me falta el aire. No puedo respirar. No siento las piernas. Estoy intoxicado con sulfato de magnesio. ¿Cómo vamos a revertir? El antídoto. Para todo el antídoto. Ante la intoxicación con sulfato de magnesio, el antídoto se llama gluconato de calcio.
sulfato de magnesio ve que le falta el aire, aumenta la frecuencia respiratoria y disminuye los reflejos, que continúe el sulfato de magnesio y por lo que me ve una toallita de gluconato de calcio que verifique y cierre el gluconato de calcio. ¿Ya? No tengo sulfato de magnesio, doctor, le traigo toca. Me la va a dejar convulsionando hasta que llegue aquí a Santa Cruz. ¿Qué podemos colocar? Eso que me dijo hace un momento, ¿no es? Ah, ¿Cómo se llamaba? benzodiazepina. Eso, y eso se llama el diazepam. 10 miligramos está endovenoso. Y ustedes me dirán, doctor, ¿por qué no coloca primero el diazepam? Porque uno de los efectos no esperados del diazepam se llama depresión respiratoria fetal. ¿Qué significa? Que va a atravesar la membrana transplacentaria y va a ser deprimido el efecto. Por eso que no coloco de entrada el diazepam. Pero riesgo-beneficio, no sé si usted me la va a dejar convulsionar todo el camino hasta que me la mande y va a ser un ACV hemorrágico. ¿Ya? Pero si tiene diazepam, utilícelo. Y el riesgo-beneficio, sabiendo que el niño al nacer va a salir totalmente deprimido. Y si no fuera tema de la presión, ¿qué tal si su paciente tiene una presión de 120-60 y convulsiona? ¿Qué podría pensar? No todo lo que convulsiona por si acaso es preeclampsia, ¿no? Por eso tenemos que hacer una buena integración. Con fuerza lo escucha. Bueno, yo con fuerza, sin miedo, está bien. Bien. Usted le puede poner sulfato de magnesio pensando que es una preeclampsia, sigue convulsionando. Le puede poner diazepam, sigue convulsionando. Pero usted no supo que su paciente tenía epilepsia. ¿Está contraindicado tomar el medicamento antiepiléptico con el embarazo? No. Tiene que seguir su medicamento con el embarazo. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar la epilepsia? Algo que se llama la phenytoína de 100 miligramos. Ahí está. ¿Ya? Por si acaso, que lo tome en cuenta. No todo lo que convulsiona va a ser el preeclampsia. Ok. Bueno, doctor, entonces, eso es una de las complicaciones más comunes que podemos tener y el peor panorama, aparte de la eclampsia, se va a llamar algo que se llama el famoso síndrome de Herd. Este es el peor que podemos tener. ¿Ya? Herd es una palabra, un sinónimo en inglés que significa H, significa hemólisis. Herd significa elevación de las enzimas hepáticas. Y PAP significa la que ¿qué significa eso? Su paciente va a estar en hemólisis, quiere decir que los glóbulos rojos va a haber hemodilución, no va a coagular la sangre. Las transaminasas, las TGO, las TGP, van a estar totalmente aumentadas por falla hepática y la plaquetopenia se va a dividir en algo que se llama la clasificación de Mississippi para clasificar las plaquetas. ¿Ustedes saben cuál es el valor normal de la plaqueta? Bien.
vamos a tener plaquetas grado 1 cuando sean menor de 150, grado 2 menor de 100 y grado 3 menor de 50 miligramos por decilitro. ¿Qué significa? A menor cantidad de plaqueta, la paciente no va a coagular la sangre y todo esto se va a transformar en algo que se llama SIC. ¿Se acuerdan de eso? Coagulación intravascular diseminada. No va a coagular la sangre de la paciente y se va a morir por falla orgánica múltiple. No sirve el hígado, no sirve el riñón, no sirve los pulmones, ha hecho una coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Bueno. Dentro de las complicaciones que me puede dar, tanto a nivel materno como fetal, complicación, si hablamos a nivel materno, ¿qué me puede dar una complicación a nivel materno? Convulsión, ¿no es cierto? Coagulación intravascular diseminada, falla orgánica múltiple y por último la muerte materna. Bien. A nivel fetal, ¿qué me puede otorgar? Cuando tengo una paciente con esas presiones tan elevadas, no puedo esperar y dejar a la paciente hospitalizada. Se tiene que acabar el embarazo. Puedo acabar un embarazo de 30 semanas, de 35 semanas, y obviamente que voy a tener un prematuro, voy a tener una asfixia neonatal y voy a tener una muerte fetal. Ya, el diagrama predominante. A ver, bueno, cuando hablamos nosotros de síndrome hipertensivo del embarazo, uno de los sinónimos que también ustedes pueden escuchar hablar en la terminología médica es lo llamado la famosa toxemia del embarazo. Hipertensión proteinúrica gestacional o una hipertensión inducida por el embarazo. Toda esa característica, estamos hablando prácticamente de lo mismo que se llama síndrome hipertensivo del embarazo, por si acaso. No quiere decir que cambió de nombre, ya son sinónimos por si acaso. ¿Ya? A todo eso se denomina trastorno hipertensivo que se asocia. Es el código amarillo que nosotros hablamos. Código rojo cuando es problema de hemorragia. ¿Ya? ¿Y código azul qué será? ¿Saben qué es código azul? Parada. Respiratorio. Miren eso. Los 4 jinetes del apocalipsis en obstetricia. ¿No? En primer lugar lo otorga la hemorragia. En segundo lugar, la preeclampsia. En tercer lugar se lo lleva a los problemas infecciosos. Y en último lugar puede ser los problemas tromboembólicos o los problemas inmunológicos. Cualquiera de estos señores, la mortalidad materna o fetal es alta. ¿Ya? Miren ustedes una estadística que se hizo en 2024, las principales causas de muerte a nivel Bolivia. Se evidenció hemorragia, segundo los trastornos hipertensivos, un 20% la sepsis y un 10% los problemas tromboembólicos. Y esto es lo que yo le decía hace unos momentos. Sepa cómo tomar la presión. Si una paciente viene agitada, cansada, no le van a tomar en ese momento. Tampoco cuando esté en contracciones. Aumenta el volumen. Deje que descanse 5 minutos de tiempo la paciente. Tampoco la tome echada. Sentada,
la paciente, ángulo de 45 grados y tómenle la presión. Le dio 140, 90, no se asusten. ¿Ya? Hágala descansar 15 minutos o que retorne 15 minutos y le vuelve a tomar. Si disminuyó, no es una preeclampsia, no es un trastorno hipertensivo. Pero si volvió a salir el valor o superior, usted ya está hablando de un trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo clasificamos los trastornos hipertensivos del embarazo? ¿Cómo se clasifican? Número 1. Hipertensión crónica. ¿Qué significa hipertensión crónica? Una paciente que tenía hipertensión antes del embarazo. Antes de tu embarazo. Muy bien. Número 2. Hipertensión gestacional. ¿Qué es la hipertensión gestacional o transitoria? Aquella paciente, ¿no es cierto?, que estando a partir de la 20 semana aumenta la presión, hay edema, hay hipertensión, pero no hay proteinuria. Entonces quiere decir que no hay daño a órganos. Ya no. Tercer lugar, Preeclampsia. preeclampsia. Muy bien. ¿Cómo será la preeclampsia? ¿A qué llamamos preeclampsia? Cuando ya hay proteinuria, es decir, afectación a órganos dianos. Toda paciente que superada las 20 semanas tiene hipertensión, tiene edema y tiene proteinuria. Significa que ya está afectado órganos dianos. Y alguien que no me ha preguntado, no sé si usted me lo va a preguntar. Generalmente en el examen general de orina no le dice si tiene proteína, solamente le dice proteína, presencia de proteína, pero no le califica la cantidad que tiene. Por eso tiene que pedir en 24 horas. ¿Ya? Alguien que no me ha preguntado por qué, sí. Ah, bien, el único que quiso. Ahorita se la respondo más adelante. ¿Ya? ¿Por qué no a las 20 semanas? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Alguien que en realidad sí me captó. ¿Ya? Que ahorita le voy a responder por qué, doctor. Y por último tenemos la hipertensión crónica asociado a la preeclampsia. Una paciente que estaba con hipertensión crónica, pero llegó el momento de las 20 semanas y empezó edema, proteinuria y aumento de la presión. ¿Ok? A ver, leamos por aquí, por favor. Léalo por la pantalla. Preeclampsia, desorden multisistémico diagnosticado después de las 20 semanas. Se debe a la reducción de la perfusión a los diferentes órganos, secundariamente al vasoespasmo y activación endotelial. Miren eso, dice que la preeclampsia es aquel desorden multisistémico que se diagnostica después de las 20 semanas. Aquel que me diga que preeclampsia es las 10 semanas, lo voy a aplazar. ¿Ya? Ojo con eso, así manda la referencia. Así viene con ese diagnóstico. ¿Cuántas semanas tiene? 10, preeclampsia después. ¿Por qué? Porque reduce la perfusión del vaso. Hay un vasoespasmo. ¿Saben qué significa vasoespasmo? Vasoconstricción, obstrucción de la luz del vaso. Por ejemplo, ahorita que cambió el clima, hay ciertas personas que tienen condiciones que se les cierra el pecho, ¿no ven? ¿Y qué escuchan ustedes? ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay obstrucción de qué? De los bronquios, porque no está pasando en aire. Lo mismo pasa en la luz del vaso arterial. Hay un vasoconstricción. Ya, entonces habíamos dicho, embarazada, que tenga aumento de la presión, hay edema, hay proteinuria, estamos hablando de Preeclampsia. preeclampsia. Ya, no se olviden eso. Y la proteinuria que tiene que tener más de 300 miligramos en 24 horas. ¿Qué tan frecuente es? Dice que a nivel mundial, 3 a 5%, pero a nivel mundial, en Bolivia es el 10% de todas las embarazadas. Más de 76.000 muertes al año. 30% materno, 50% fetal. ¿Ya? Preeclampsia podríamos hablar toda la tarde, porque cuando esta patología se descubrió, era denominado la enfermedad de las 1000 teorías, no se sabía por qué era. Por eso se llamó primero toxemia, porque se creía que era una toxina que hacía liberar factores que producían vasoconstricción. Después pensaron que era un parásito, después pensaron que era inmunológico,
Pero ¿saben cuál es la causa hoy día actual? La placenta. Esa es la causa actualmente. Y lo vamos a ver porque él me preguntó. ¿Ya? Miren, del 7 al 10% de que una paciente me haga hipertensión con y sin proteinuria. Ahí yo hablo de una hipertensión gestacional o hablo de una preeclampsia. 30% de las muertes maternas y de 50% de las muertes fetales. ¿Qué pacientes son candidatas? Indigesta, embarazos múltiples, ¿no es cierto? Antecedentes familiares, antecedentes personales, patologías asociadas, les pueden hacer aumentar la presión arterial. ¿Qué le llama la atención ahí? ¿Qué le llama la atención? Gemelares. ¿Qué más? Miren esto de acá. ¿Se parece a nuestra costumbre? Como en nuestra comida hoy en día. Alto contenido de sodio, de carbohidratos, Coca-Cola, ¿no es cierto? Todo eso hace que se eleve la presión. Factores de riesgo aquí le he puesto, ¿no es cierto? Para antecedentes de preeclampsia, ¿no es cierto? Embarazos múltiples, etc. Pero la fisiopatología, para responderle la pregunta al doctor. Doctor, le comento que todo radica en la placentación anómala. ¿Ya? ¿En qué sentido esa placentación? Dice que vamos a tener unas arterias que se encuentran en la placenta que se llaman las arterias espirales. Estas son las arterias espirales que tienen una placenta. ¿Cómo sería un vaso normal? Una luz de un vaso totalmente dilatado donde puede circular la sangre sin ningún problema. ¿Qué pasa en la preeclampsia? Hay estrechez de la luz del vaso, disminuye su calibre, por tanto la circulación sanguínea disminuye, lo que hace aumentar la resistencia vascular periférica. Y eso, doctor, ocurre generalmente entre las semanas 16 y 22 de la gestación. Por eso que el estándar decimos que el pico más alto es las 20 semanas. Por eso se llama preeclampsia. Me puedo esperar a partir de las 16 a 22 semanas que la paciente debute con esa mala placentación. Entonces, hay una adaptación anormal, una lesión del endotelio y hay un estrés oxidativo. ¿Qué significa? Muchos de ustedes seguramente han visto la película Titanic. ¿Por qué se chocó el Titanic? Con un iceberg. Nosotros solamente vemos la punta de ese iceberg. Usted ve solamente que está aumentada la presión, usted está viendo que hay edema, pero no está viendo internamente qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el daño? ¿A nivel renal? ¿A nivel hepático? ¿A nivel pulmonar? ¿No es cierto? Todo eso condiciona un daño a nivel multisistémico. Solamente vemos esta puntita, pero por dentro está pasando una cascada de tormenta de lesión que está produciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Va a haber una lesión a nivel uterino. Usted va a tener una placenta muy pequeña. ¿Y la placenta para qué sirve? Para mandar oxígeno y sangre al producto. Pero si tiene una placenta que no le está llegando la sangre necesaria, va a tener un feto pequeño, retardo de crecimiento intrauterino, va a haber lesión hepática, va a haber lesión renal, va a haber falta de coagulación, va a haber lesión a nivel cardíaco, va a empezar a haber lesión a nivel cerebral convulsional e incluso a producir edema agudo del pulmón. Una lesión multisistémica que produce esta patología. ¿Ya? Entonces la fisiopatología sencillamente la mala placentación. ¿De qué? De las arterias espirales por obstrucción
función del vaso que tiene. ¿Qué significa deficiencia de prostaglandina? Las prostaglandinas son sustancias vasodilatadoras, está disminuido. Por tanto, hay vasoespasmo. Quiere decir, hay un desequilibrio. Esto es lo que le decía el doctor. Normalmente, las arterias deberían tener este calibre de luz, dejar pasar la sangre. Pero miren, la mala presentación hace que se estreche la luz del vaso y no llegue la sangre normal. Y esto generalmente entra en 16 a 22 semanas. ¿Cuál es el pico más alto? A las 20 semanas. ¿Ya? ¿No? De lo que son generalmente las arterias espirales que tiene la placenta. Y esto es un desbalance. ¿Qué es lo que va a pasar en el cuerpo del embarazado? Va a tener mayor sustancia vasoconstrictora que se llama trombosano y endotelina, y va a tener menos sustancias vasodilatadoras, óxido nítrico y prostaglandina. Quiere decir que todo el tiempo los vasos están obstruidos. Bien. La clínica, doctores, va a depender mucho de lo que acontezca con la paciente, el edema, la hipertensión, la proteinuria, y todo eso va a repercutir en el sistema de la paciente. A nivel cerebral, ¿qué puede ocurrir? A nivel pulmonar, edema agudo del pulmón. A nivel del hígado, ruptura. A nivel del riñón, proteinuria, lesión renal, insuficiencia renal. A nivel del corazón, hemorragia miocárdica. O a nivel de la placenta, incluso degeneración placentaria. Por todos lados ataca la placenta, la hiperpregnancia. Y ahí usted va a tener los diferentes síntomas que le decía. Me duele mucho la cabeza, tengo ganas de vomitar, mire, ha aumentado mucho, mis manos parecen unos sapos, ¿no? Parecen unas empanadas, no entra ni la chinela, o incluso llega convulsionando la paciente. ¿Ya? Y eso es lo que le decía. Cuando venga una paciente y le diga que tiene dolor de epigastrio, ¿qué va a pensar usted? Signo de Chaucier. Puede leerlo, por favor, para que escuche su compañero, no se olvide, porque se lo voy a preguntar en el examen. Signo de Chaucier. No quiero que me diga qué significa eso. Necrosis hemorrágica perilobular y hemorragia cuya tensión distiende en la cápsula de Gleason. Dolor epigástrico en barra. Signo de Chaucier. Eso, no se olvide. Toda paciente que venga con la sintomatología, y peor si le duele la boca, el estómago, no vayan a pensar que es un cólico. Tal vez usted le va a decir, tomate un Diadil, coge tu vesícula, comiste un chancho, ¿no es cierto? Y a los 5 o 10 minutos te vuelve convulsionar. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Ya? Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La clínica, los laboratorios y el examen físico que usted tiene que presentar. No se olvide. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de preeclampsia? Presión de 140, 90, con criterio o sin criterio de severidad. 160, 110. ¿Ya? Y ahí usted me tiene que buscar. ¿Hay proteinuria o no hay proteinuria? ¿Hay lo que viene a ser alteración hepática? ¿Hay signo de vasoespasmo? ¿Hay visión borrosa? ¿Hay hipofeno, tinnitus, acúfeno? Voy buscando si concuerda o no la paciente. ¿Ya? Entonces usted me le va a pedir, ¿qué laboratorio va a pedir? Hemograma. Hemograma. ¿Qué más? Función hepática, TGO, Función hepática, función renal, poliproteinina, coagulograma, examen general de orina. Examen general de orina, pero un estudio que se llama proteinuria de 24 horas. ¿Ya? Que tiene que tener un valor mayor a 300. Ahora aquí viene generalmente cómo se complican los criterios de vida. Yo le he dicho, doctores, ahí, si viene una paciente con 160, 110, usted le midió en 15 minutos, declaró 160, 110. Usted necesita que su paciente tenga cefalea, alteración auditiva, náusea, dolor epigastrio, toda la sintomatología para decir que es criterio de severidad. ¿O con cuánto hacemos diagnóstico? Basta solo uno para que usted ya me diga que es criterio de severidad.
No quiero que me digan, doctor, así que la paciente recién se va a complicar. Su paciente tiene 160, 110, ya es un criterio de severidad. Tiene cefalea, tiene escotoma, tiene dolor epigastrio, son signos de vasoespasmo, ya es un criterio de severidad. Actúe, inicie antihipertensivo de emergencia, como ser afametildopa. ¿Sirve? No. De No emergencia. sirve. ¿Qué va a utilizar? Difedipino. Difedipino, labetalol, hidralazina. Muy bien. Porque se va a complicar, doctores, su paciente si no actúa. ¿Con qué? O se complica con una eclampsia o con un síndrome de Gel. Doctor, ¿Ya? ¿por qué dice que la clínica no manda? Porque hay veces que, bueno, en pacientes diabéticos yo vi que una señora tenía 165, 170, estaba normal, no Pero tenía. estás hablando vos de diabético. Yo te estoy hablando de preeclampsia. Es diferente la patología. ¿Ya? Lo que me entendan. Ahora, doctores, algo que tienen que tener en cuenta es si su paciente orina o no. Nadie también se dio cuenta de eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha orinado su paciente? Si es menos de 400 cc, ya está hablando de oliguria. Si es menos de 25, está hablando de anuria. Anuria. ¿No es cierto? Importante eso. A ver, le decía yo, doctores, tengan cuidado con la presión, la proteinuria, la cefalea, trastornos visuales, epigastralia, oliguria. No necesita tener toda la sintomatología para hablar de criterio de severidad. Solo basta que tenga uno de estos y usted ya tiene que actuar. ¿Ya? Algo que también tiene que tener en cuenta, doctor, es que si estamos hablando que hace el signo de vasoespasmo, también viene la paciente un día y ve el ojo rojo de la paciente. ¿No? ¿Ha visto alguna vez cuando se pone el ojo rojo como con sangre? Es porque hay una hemorragia subconjuntival. La presión es tan fuerte que ha roto uno de los vasos. Y entonces hay que hacer siempre fondo de ojo, porque hay hemorragia oculta. ¿Ya? Bien, tratamiento, para ir terminando. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Medidas generales. Ojo con eso. Le decía el doctor, póngala del lado izquierdo. No la van a poner del lado derecho porque, ¿por qué? Por la vena. Comprime. Dieta normosódica, baja en sodio, signo de alarma. Hay que ver cómo está el feto, está en sufrimiento, está en óbito, cuántas semanas tiene también. Todo esto se lo voy a pasar, chicos, no se preocupen. Paso el grupo. ¿Ya? A ver, ¿qué vamos a hacer? Hoy en día, gracias a la tecnología, yo ya puedo saber si a partir de las 20 semanas una paciente me va a hacer preeclampsia. ¿En qué sentido? Puedo pedir una ecografía Doppler. ¿De qué? De arterias uterinas. Esto, si me dice que está aumentado el flujo sanguíneo, su paciente va a ser preeclampsia a las 20 semanas. ¿Ya? Son ecografías hoy en día que me ayudan mucho, son un poquito caras, pero ya yo puedo trabajar con la paciente desde muy temprano en la gestación. Ecografía Doppler de arteria uterina. ¿Ya? Bueno, y algo que tenemos que tener en cuenta, doctores, es que uno de los problemas que hace la preeclampsia es no coagular. Y estamos utilizando hoy en día un medicamento que se llama ácido acetil salicílico. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, de la aspirina. De la aspirina. Muy bien. Un estudio que se hizo en Inglaterra me demostró que tiene una efectividad de un 62% de utilizar y reducir el hecho de la preeclampsia. ¿Pero cómo? De que yo le dé a una paciente a partir de las 12 semanas hasta las 36 semanas 150 miligramos de aspirina cada día hasta las 36 semanas. ¿Me quería hablar? Pensé que había levantado la mano. Doctor, Sí. ¿y eso utiliza usted en todas sus pacientes o es dependiendo de la Ahí clínica? me entiendo. No, solamente se utiliza a aquellas pacientes con factores de riesgo. Si esta paciente que yo atendí el año pasado y lo operé por preeclampsia y se volvió a embarazar,
la paciente tiene 50% de probabilidad de que este nuevo embarazo vuelva a ser preeclampsia. A partir de las 12 semanas ya le doy aspirina. La paciente es diabética, la paciente es obesa, sé que tiene factores de riesgo y ya le doy aspirina. Ya hasta las 36 semanas. ¿Me sirve darle vitamina en esta circunstancia, en esta patología? No. No es un problema de falta de vitamina, por si acaso, la preeclampsia. Usted me da vitamina C, vitamina E, D, no sirve. No es un problema de falta de vitamina, por si acaso. ¿Ya? Ahora, si tu paciente tiene riesgo de hacer preeclampsia y tal vez tengas que sacar este producto antes de tiempo, ¿qué es lo que tenés que hacer como prevención? La maduración ¿Cómo se pulmonar hacía? del ¿Se bebé, acuerdan? sí. A ver. Betametasona, Bien, betametasona, ¿cuánto le van a dar? 150 miligramos. Este medicamento que ustedes van a utilizar, doctores, si su paciente es preeclámptica y sabe que en algún momento se puede complicar y que tenga que terminar el embarazo a las 30, 34, 35 semanas, entonces prevenir que el feto pueda entrar en distrés o que pueda acabar en muerte neonatal. Madurarla. ¿Cómo? Vuelvo a repetir porque ya les enseñé. Por 48 horas ustedes me van a utilizar betametasona de 4 miligramos. ¿Cuánto es la dosis? 12. ¿Cuántas ampollas? 3. 3. Tiene 4 por 3, 12. Cada día por 2 días. Suficiente. Evita el distrés respiratorio. Ahora, ¿cómo voy a terminar el embarazo? Según la condición obstétrica. Es una paciente con o sin criterio de seguridad. Necesito terminar ahora en este momento porque se ha complicado o puedo esperar y mantener a la paciente. ¿No es cierto? Porque mucho determina cómo está su paciente y cómo está el feto. Si está en sufrimiento, vuelta atrás. Hay que operar a la paciente. Hay que sacar el producto. Bueno, ¿cuál es mi objetivo? Ustedes como médicos, ¿qué van a hacer? Eliminar convulsiones. Cuando convulsiones, es que se está agravando la cosa. Trate la crisis hipertensiva, ya conocen los medicamentos que pueden utilizar. Y sobre todo, vamos a ver por dónde lo vamos a sacar, por parto o por cesárea. ¿Ya? Pero si está en impulsivo, también pasa eso. Hay que ver las dos caras. ¿Ya? Ahora la pregunta, ¿cuál van a usar? ¿Qué van a usar? Ya les dije, no se olviden, medicamento antihipertensivo tienen una presión de 160 a 100. La betalol, hidralacina, nifedipino y el cano. Ojo con eso, no utilicen medicamentos. ¿Ya? Estos son beta bloqueantes, beta adrenérgicos. Importante, me enseñé hace unos minutos cómo se tiene que dar. No los intervalos. Aquí les pongo para que lo vuelvan a repasar en casa y no se olviden. Se utiliza a diario. Todos los días van a haber pacientes con preeclampsia, por si acaso. Este medicamento se llama alfa-metildopa. ¿Ya? Este medicamento viene de 250 y de 500 miligramos. Les dije que nosotros damos de mantenimiento. Usted la estabilizó o acabó el parto o el embarazo o la cesárea, usted ya cambia de medicamento y ahora le deja de mantenimiento alfa-metildopa de 500 miligramos cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo? Hasta 6 meses. 6 semanas. 6 semanas. En 6 semanas debería estabilizarse las presiones. Se suspende, bien. Pero sigue con las presiones altas. Se volvió hipertensa. Ahí utilizan vieja. ¿Ya? ¿Ok? Este es el medicamento que generalmente lo llevamos a utilizar. Bueno, ¿y si nos convulsionamos? Anticonvulsionante. Convulsiones tónico-clónicas. Empezó la tembladera ahí. ¿Qué vamos a utilizar? Sulfato de magnesio. No se olviden, toda paciente que venga con hipertensión arterial, proteinuria, edema y crisis convulsiva, entró en una complicación que se llama eclampsia. Ahora vamos a utilizar un medicamento neuroprotector. Incluso, ¿saben qué? La paciente siente un aura. ¿Saben qué es aura? ¿Han escuchado esa palabra? Aura. Presentimiento. Algo que va a pasar. Siento que algo va a ocurrir. Hay un aura y empieza la convulsión. ¿Ya? Hay esa cefalea, visión borrosa y cuando acuerda ya la paciente está temblando.
¿No es cierto? Ojo con eso. Empezó a convulsionar, medida de bioseguridad. Siempre. No metan el dedo. ¿Qué meterían? ¿Un lápiz? No. En algunos libros dicen hasta se puede meter hasta la punta de una gorra Para que no se muera la para lengua. no se muera la lengua. Si usted está en un hospital o un lugar centro, cándula de mayo, ¿ya? Una pequeña de plástico, una perilla que se pone en la boca y eso puede morderlo. Nunca meta el dedo. Se lo van a volar. Bueno, el medicamento que utilizamos se llama método SUSPA, ¿ya? Solamente de comentarios, no quiero confundir. El método SUSPA es sulfato de magnesio. ¿Utilizamos otro esquema? Sí, hay Pritchard y Cibaya. El método SUSPA es más fácil, son 14 ampollas. Usted las tiene que distribuir de la siguiente manera: 4 ampollas endovenoso en 20 minutos, se lo pasa lento. Y las otras 10 que quede en mantenimiento en el suelo. Otro esquema, decían, póngale 4 en vena y las otras 10, 5 en una nalga, 5 en otra nalga. Muy traumático. Nos quedamos con el método. ¿Ya? ¿Qué pasa con el método SUSPA? Es depresor. Si su paciente tiene dificultad respiratoria, no responde a reflejo, se está intoxicando. ¿Qué le vamos a dar? Gluconato de calcio. ¿Dónde está el gluconato de calcio? Aquí. 1 gramo y diluir en B en 3 minutos. Se lo pasa. Antídoto. ¿Ok? Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Me comprendo. Bien, no se olviden. Hay somnolencia, pérdida de reflejo, depresión respiratoria, parálisis, métale gluconato de calcio y sangre. ¿Por qué es importante el sulfato de magnesio? Porque un estudio de Inglaterra me dice, reduce el daño a nivel vascular y previene el daño a nivel cerebral. Lo que usted no quiere es que me haga un ACV, Hemorragia. no se olvide eso. Ya, ojo con eso. No tengo, doctor, no tengo sulfato de magnesio. Eso ya se ¿Con cuál? Diazepam. Lorazepam, midazolam, ¿qué vamos a hacer? Diazepam. Diazepam, ¿no ves? 10 miligramos. Tengan en cuenta que es depresor del sistema a nivel fetal. ¿Ya? No importa eso. Bueno, la finalización del embarazo va a depender de la situación que nos encontremos. O sea que la mejor opción siempre va a ser la quirúrgica, pero si puede estar en parto y es periodo expulsivo, se puede acabar por parto. ¿Ya? Ojo con eso. No nos olvidemos que las complicaciones, no nos olvidemos de PPNI, edema pulmonar, ACV. Hay que saber con qué semana, si usted la maduró o no maduró, mayor riesgo de mortalidad si no tuvo maduración pulmonar y va a sacar un producto de 30 semanas, ¿cierto? Y la otra complicación, síndrome de Gel. ¿Qué es el síndrome de Gel? Hemólisis, aumento de enzimas hepáticas, plaquetopenia. Miren ustedes, ¿no? Cómo están los ojos, cómo está la histérica, hematizada, petechia, edematizada, todo eso se está alterando, ¿no? Y eso le decía que la plaquetopenia, usted va a tener en esta paciente transaminasas muy elevadas, la bilirrubina y la plaquetopenia, menor de 150, grado 1, menor de 100, grado 2, y menor de 50, clase severa. Su paciente se va a morir por una coagulopatía intravascular diseminada. ¿Ya? Bueno, ¿por qué se muere mi paciente con preeclampsia? ¿Por qué se muere? Por el daño celular Porque hace una hemorragia intracraneal, porque me hace un edema agudo del pulmón y últimamente porque hace una falla orgánica triple. Bien, entre las complicaciones maternas de PPNI, síndrome de Gel, edema agudo del pulmón, hasta llegar hasta un SIC y ahí para descontar por la muerte materna. Fetal, prematurez, retardo de crecimiento intrauterino y sobre todo la muerte fetal. Bien. No nos olvidemos, doctores, que la literatura nos dice sacada la placenta, se debería acabar la preeclampsia. 6 semanas con parto debería volver todo lo normal. Ya, por eso hay que tener cuidado en el puerperio. Mi objetivo como médico que voy a hacer, estabilizar siempre la presión. Por favor, cuando usted vaya a mandar a una paciente, usted que ya va a hacer su internado,
Ahora yo no sé cómo manejan estos internados. Primero hacen provincia y después hacen internado, todo una chacota. Depende del... O hacen un mes internado, después se van a provincia, después vuelven. Pero usted que si le toca eso, no se olvide. Póngale, por favor, antihipertensivos, no la manden así. ¿Ya? Ojo con eso. Y hay que establecer las mejores condiciones y no se olviden que no tiene que usted inventar nada. Ya están las guías garantizadas. Le he encontrado el protocolo que tienen que hacer. Póngale guía, antihipertensivo, anticonvulsivante y mándenla en las mejores condiciones para, y por lo menos ya, para que yo sepa que hay que operar a esta paciente. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No hay pregunta, no hay duda? Bueno, ¿ya lo del grupo?